Estos días parece que hay un tema que nos interesa a todos o que últimamente nos está importando a todos. Les tenemos dos noticias buenas. Una es que si usted, por ejemplo, también está preocupado por lo que está sucediendo en la electrificadora del Huila y también está preocupado sobre por qué llega el recibo con cierto precio y no sabe cómo se conforma, al igual que yo, en este programa se lo vamos a explicar. Y la segunda buena noticia es que hoy nos acompaña alguien que sabe mucho en materia de este tema, pues ella es la gerente de esta empresa de la electrificadora del Huila, empresa, yo creo que la empresa más grande de los huilenses, pero la habíamos invitado hace un tiempo y nos ha aceptado la invitación. Doctora Anika Cuellar, bienvenida acá a las cámaras de Opa Noticias. Buenas tardes, Sebastián, y un saludo especial para todos los que están conectados acompañándonos. Gracias, gracias, doctora, por aceptarnos la invitación. Ya hace ratico le habíamos hecho la invitación, pues es que estos días usted nos explicará. Hemos visto que varios medios cada 2 días le dedican la portada de los medios. Eso, pues uno dice, bueno, ¿qué estará pasando, no? Y aprovechar entonces hoy que tenemos a la gerente de la electrificadora para que realmente nos cuente pues cómo va la electrificadora, por qué tantos medios, esos medios son a propósito o qué está pasando. Claramente hay una persecución sistémica, calculada, em, pero lo preocupante aquí es el nivel de desinformación. No me preocupa estar en las portadas a diario, pero me gustaría que contaran lo bueno que hace Electrohuila, las gestiones que hemos adelantado, los resultados que hemos tenido y por supuesto que correspondan la información que ellos están suministrando a los huilenses a la verdad. El problema es que están desviando su ejercicio periodístico por una pauta publicitaria, por una instrucción de sus jefes políticos y esto además de ser una clara persecución, pues también es una politización de todo el ejercicio que viene haciendo Electrohuila y creo que es importante que nos apartemos de eso y realmente hablemos desde lo técnico sobre este servicio. ¿Cómo recibimos Electrohuila? Electrohuila en el 2023 tuvo unas pérdidas de más de 30.000 millones de pesos. Hoy podemos darle la tranquilidad a los huilenses de estar generando utilidades, utilidades que gracias a la gestión de la gerencia no fueron, no fueron configuradas como dividendos para que se los llevara el accionista, sino que permitieron que se apropiaran como reservas para ser invertidos acá mismo en el departamento. Entonces vamos a tener una inversión importante de 190.000 millones de pesos en la modernización de nuestro sistema eléctrico. Esto nos va a permitir mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura que tenemos, pero además ampliar la capacidad también de nuestro sistema para que puedan ingresar nuevos proyectos de generación en esta transición que estamos haciendo hacia las energías limpias. Recibimos una empresa endeudada en más de 289.000 millones de pesos. Hoy la deuda está en 155.000 millones. Hemos bajado más del 46% de la deuda y esto nos permite ser muchos más atractivos financieramente para el sector financiero. Esto nos permite también acceder a unas buenas condiciones de crédito, por supuesto. ¿Qué es importante que sepan los huilenses? Cuando llegué a Electrohuila, Electrohuila estaba con todas las condiciones para ser intervenida. Teníamos una exposición en bolsa de más del 60%, teníamos adicional la crisis financiera con proveedores que no les pagábamos 4 o 6 meses seguidos, incluso cargos de terceros que tampoco eran pagados, pero hoy quiero darles la tranquilidad a los huilenses y decirles, con el ejercicio que ha adelantado esta gerencia y el equipo directivo que me acompaña, hemos logrado sanear financieramente la compañía. Y no es porque, como dicen muchos usuarios, no, pues con ese recibo tan costoso, ¿cómo no van a generar utilidades? No, es una gestión responsable de los recursos, una política de austeridad que nos ha permitido direccionar los recursos a las necesidades reales de la compañía.
Y como se ha dejado de politizar y de ver esto como la caja menor para campañas políticas, pues hemos logrado que los recursos realmente se destinen a la operación. Esto, por supuesto, en función siempre de la calidad del servicio, de la continuidad del servicio y de la mejoría de los indicadores también que la empresa debe cumplir. Es importante que los usuarios sepan que hoy nosotros estamos con la tranquilidad porque estamos cubiertos en un 84%. ¿Qué significa esto? Que ya hemos comprado más del 80% de nuestra energía, de la energía que demandamos los huilenses, y solo el 16% la estamos comprando en bolsa. Doctora Nica, bueno, usted se me adelantó un poquito. La ventaja para las personas que nos están viendo y para mí es que como casi no entendemos de forma técnica cómo funciona la electrificadora, pues vamos a ir desglosando Ok. poco a poco de lo que, de lo que ha dicho. Pero voy a hablar de un fantasma que parece ser que hoy los medios, últimamente, el último mes, han hablado sobre varias cosas sobre la electrificadora, que los vamos a ir tocando punto a punto. La noticia de esta respuesta más general es la electrificadora está bien, está generando un superávit de 190.000 millones que serán invertidos dentro del departamento. Es así? La ¿O más? electrificadora del Huila está saneada financieramente, no tiene causales de intervención, está estable y está generando utilidades por encima de los 100.000 millones de pesos. Los 190.000 son utilidades del 2024 y 2025 que los accionistas nos permitieron apropiar para invertir en el departamento del Huila e invertir en la red eléctrica Ok, ya no está ese fantasma de de la que se intervención. iba a intervenir, en algún momento No, escuché que la iban a vender. No, nada, de eso no hay ninguna idea de eso. no, 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 Hoy no. está bien, es Hoy una estamos bien empresa. financieramente. Y hay una queja además, usted lo tocaba ahora, y es sobre que la tarifa es muy alta para los recibos de energía eléctrica. Por qué se da eso? Sí somos, bueno, en algún voy a citar otros medios, pero no los voy a nombrar, pues porque no los podemos La nombrar, noticia nomás. pero la noticia es que supuestamente la electrificadora era una de las, la electrificadora del Huila era una de las empresas que tenía la tarifa de kilovatio por hora más alta del país. ¿Eso es cierto? La tarifa es móvil, ¿no? Ok. Porque la energía, la tarifa está sujeta a la volatilidad que tiene el precio de energía en bolsa. Sin embargo, nosotros no somos la energía más costosa del país. Y hacerle la comparación también resulta impropio porque, y equivocado, porque yo no me puedo comparar con EPM, que tiene sus usuarios nucleados, no me puedo comparar con un Grupo de Energía de Bogotá ¿Qué es eso, los usuarios nucleares? O sea, ¿son de claro, zonas urbanas o...? cuando nosotros decimos que el componente de comercialización es el ingreso de Electrohuila, ahí nosotros cobramos todo, la lectura, la facturación, ahí cobramos todo. Cuando no es lo mismo que tú instales un transformador aquí en el centro, a que tú vayas a San Agustín a instalar un transformador, a que tú vayas a Colombia a instalar un transformador, los costos de desplazamiento, los costos de operar y hacer esa instalación son muy diferentes. Cuando nos comparan con un Bogotá, pues por supuesto, los componentes de ellos son más económicos cuando nos comparan porque no tienen la dispersión que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, no es comparable en ese sentido. Por eso en el comunicado que sacamos hicimos un desglose de los tres componentes que son gestionados por Electrohuila, que es el componente de generación. Ahí estamos en el puesto 13 para julio, pero además de que estamos en el puesto 13, ahí estamos cobrando la sub-J que te comentaba hace un momento. Entonces, cuando desaparezca esa sub-J, que es un cobro transitorio y desaparece más o menos en septiembre, pues la generación va a bajar un poco más. Si el precio en bolsa, ahora que estamos con fenómeno del niño, sube más, la generación se va a mover y va a subir un poco. Pero el valor total del recibo depende más de lo que consumen los usuarios que del precio que se defina como CO, ¿sí? Ok, pero esa subj es sobre el valor de la energía que se compró en bolsa
En el en el 2023. 2023, sí, Y señor. es lo que estamos hoy como amortiguando para que no se incrementara de un Pagando. momento a otro. Es lo que estamos hoy pagando todos los usuarios. ¿Cuándo se estima que comience a bajar esa tarifa? La subjota calculamos que desaparezca en septiembre, o sea, finalizando septiembre ya debería estar desapareciendo la subjota si no hay incremento del precio en bolsa. Si hay incremento del precio en bolsa, el recaudo de la subjota se me baja. Entonces, al bajarse el recaudo, el saldo se va a ir a más meses, ¿sí? Y en la opción tarifaria, que es el congelamiento de pandemia, estimamos que más o menos en diciembre también desaparecería, entonces habría una reducción en el CU bastante significativa. O sea, una de las decisiones que la empresa está tomando, bueno, primero aclarar que no somos la energía No más cara somos. del país Incluso en el y que comunicado eso, les mostramos por distribución, por generación somos el puesto 13. Por distribución somos el puesto 7, por comercialización somos el puesto 8 y en el ranking de CEU somos el puesto 5. ok, yo estaba viendo por ahí, por ejemplo, como la electrificadora del Meta, Finia, que es de EPM. Claro, ciudades que son más compactas es Diferentes. más Es económico más económico. el recibo. Ahora entiendo. Ahora entiendo porque, claro, nosotros no somos generadores, somos distribuidores. Desafortunadamente, aunque tenemos las tres líneas de negocio, de las pocas empresas que tienen las tres líneas de negocio, no entiendo por qué de aquí para atrás descuidamos el negocio de la generación. Entonces, dentro de las proyecciones que tenemos en la gerencia está potencializar las PCHs, construir unas nuevas Las PCHs, PTH son las las pequeñas centrales pequeñas centrales hidroeléctricas y también apostarle a más proyectos de generación solar que estamos tratando ahí de materializar muy pronto, pero porque queremos fortalecer el negocio de la generación. Y ahí viene algo importante que no sé si lo vayas a preguntar, pero me adelanto. Y todo el mundo diría, ¿y las represas? Pues las represas no son de Lo iba a Electrohuila. preguntar, cómo nosotros teniendo dos? No son de Electrohuila, no son operadas por Electrohuila y la energía que produce el Quimbo y Betania no son gestionadas por Electrohuila, pero además no impacta positivamente en nada nuestra factura, ¿sí? ¿Nosotros a quién le compramos la energía? Nosotros compramos, el mecanismo es, yo saco una convocatoria pública y cualquier generador me oferta y el que esté dentro del rango del precio que yo puse en la oferta, el precio de reserva, ese generador con ese generador Se contrato. compra a futuro. Se compra a futuro. Y uno de los mecanismos que están implementando para evitar que haya un alza en esa tarifa es que hoy ya hay un cubrimiento del 84%. ¿Es ese? Sí, nosotros cuando llegamos a la gerencia, como fue una debilidad que identifiqué cuando estaba de subgerente financiera, eh, tomé la decisión de con el equipo crear una política de compra de energía para no dejarlo a potestad del jefe de turno, del gerente de turno, sino que fuera una decisión institucional, una política institucional que nos obligue a mantener cubiertos. Entonces creamos esa política, la llevamos a la junta directiva. La política consiste en que debemos estar cubiertos entre un 80 y un 90% de la energía y debe ser una energía que se compre hasta 10 años para garantizar que no vayamos a tener ese efecto que tuvimos en el 2023 de estar tan expuestos. Además, porque la exposición es una causal de intervención. Ok. Pero además, bueno, esa tarifa se dio así, fue por el fenómeno del niño del 2023. Sí, Pero también tengo entendido que hubo una especie, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cuánto eso no es de condonación, pero sí se congeló como la tarifa en pandemia? sí, esa es la opción tarifaria de la que te hablaba, Y, que también es otro cobro transitorio. Fue el y que se acaban dijimos en en septiembre y en diciembre se diciembre. acaba y ya, no vamos a pagar más opción tarifaria, pero fue eso. El gobierno en su momento dijo, no me le transfiera todo el costo, transfiérale solo una parte y ese saldito, ese remanente que iba quedando, váyalo acumulando. Electrohuila acumuló una deuda de 55.000 millones de pesos de los usuarios a Electrohuila. En ese momento nadie lo condonó, nadie lo subsidió, nadie lo pagó y después sale la resolución donde dice, bueno, salga a cobrar esa deuda que tienen los usuarios con ustedes. Y todos los operadores de red salieron a cobrar. Y aquí, ¿qué es importante?
Ese cálculo de esa deuda nos daba para aplicar 85 pesos por kilovatio en su momento de salir la resolución. Según la resolución. La administración del momento tomó la decisión de recuperarlo en 12 meses por la misma crisis financiera y cuando llegó a la gerencia, yo dije, no, esta es una carga muy fuerte para los usuarios. Llevé a la junta directiva para que me aprobaran poder ampliar el plazo de recuperación de esa deuda. Entonces lo amplié a 36 meses y por eso hoy tienen cargado solo 19 pesos al componente de comercialización por concepto de Solo opción 19. Por tarifaria. eso en su momento hubo esas movilizaciones por la tarifa de energía. Sí, sí, y también por el fenómeno del niño. Y seguramente puede que ahorita también lo vaya a ver y también nos vayan a quemar recibos y todo lo que la gente considera que es la manera de expresar su descontento. ¿Cuál es la invitación acá más que ir a quemar recibos, más que ir a hacer plantones? Es gestionemos el consumo. Si yo cuido el consumo, mi factura la tengo controlada. Es difícil decirle, oiga, no consuma tanto con semejantes calores, pero pues nos toca por todo y todo, para evitar riesgos de apagones energéticos, para evitar cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar frente al lo que genera el fenómeno del niño. ¿Qué es importante que también gestionen? El agua. El agua es importantísima en estos momentos porque claramente los niveles de embalse van a bajar. Hoy están en el 89%, pero los niveles de embalse van a bajar y eso va a hacer que entren las térmicas a generar y la energía térmica es más costosa, entonces el precio en bolsa es más costoso, entonces la generación se nos vuelve más costosa. Ya estamos viendo nosotros dentro del cálculo de la demanda ese incremento de la demanda de los usuarios. Ya estamos consumiendo más y todavía no estamos en el pico fuerte del fenómeno del niño. Entonces la invitación aquí es cuidemos lo que estamos consumiendo, los electrodomésticos que no utilizan, contrólenlos, los consumos vampiros, el cargador. Y mucha gente dice, ah, es el servicio más costoso. Claro, ¿tú cuántas veces te bañas, Sebastián? Perdona la pregunta. Varias, varias. Pues también sí, no, depende también del clima. Hace mucho calorcito, le toca Claro, ¿cuántas veces cocinan? ¿Cuántas veces prenden el fogón de la estufa? ¿Cuántas veces ustedes abren la llave? ¿Sí? Pero cuando ustedes están en sus casas, ¿qué hacen? Tienen el televisor prendido, el aire prendido, el celular cargando, la nevera está funcionando, la luz está prendida, si hay más habitantes en la casa, pues tiene el otro televisor. Entonces, es un servicio de una demanda grandísima, altísima, muy fuerte, y no lo hemos entendido. Y la única forma es controlar ese consumo. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Porque algunos dicen, ay, pero es que tengo la misma nevera, tengo el mismo aire. Sí, pero tú crees que ese aire está trabajando igual y les confieso, yo tampoco lo entendía. Tocó que me lo explicara un técnico y me diera la veracidad de la información, porque ¿cómo así que el aire consume más cuando hay fenómeno del niño? Si el aire hace más esfuerzo para trabajar, entonces jala más y consume más energía en las mismas condiciones que si estuviera con una temperatura lo normal, mismo me ¿sí? imagino con las neveras. Neveras, todo. El air fryer es una locura. Saludable la comida, pero eso Saludable, consume pero demasiado. Entonces la invitación es controlemos el consumo porque además muchas personas dicen, yo soy estrato 1, 2, 3 y no, y me llega costosa. Pues yo quiero darles un datico que considero importante y la invitación a que los usuarios se informen y la ciudadanía se informe y es que por norma, regulatoriamente, y el gobierno constitucionalmente subsidia el servicio de energía, ¿sí? es solo estratos uno, 2 y Pero 3. subsidia el estrato 1, 2 y 3. Y esos subsidios van del 60, 50 y 15% respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que el estrato 1 de su consumo va a pagar 40% del consumo. Pero aquí hay algo importante. Pues como representa una carga fiscal importante para la nación, pues también ellos fijaron un techo. Regulatoriamente existe un techo y se llama consumo de subsistencia. Y ese consumo de subsistencia está en 173 kilovatios para el departamento del Huila. ¿Qué quiere decir?
que de esos 173 al estrato 1 le subsidian el 60% y el 40% lo paga el usuario. Pero si te pasas, que ahí por eso les digo que hay que cuidar el consumo, si te pasas de esos 173, ya el kilovatio 174, 175 y de ahí en adelante, se cobra tarifa plena, ya no tiene subsidio. Entonces, te va a subir el cobro de la energía. No porque el precio suba o varíe el precio, es porque tu consumo subió. Y revisemos que ahí también está el impuesto de alumbrado público. Y para el caso del Neiva, el impuesto se calcula de acuerdo a lo que tú consumas también y demandes. Yo iba a preguntarle eso. Bueno, la noticia es, hay un llamado al buen hábito del consumo de la energía eléctrica. Es Sí, decir, si usted no quiere que se le suba el recibo, controle el consumo. controle el consumo a tal punto de que no sobrepase El consumo básico de el subsistencia. consumo básico Y de ahí viene subsistencia. algo que Si es no, el subsidio ya no aplica no aplica a partir del kilovatio del kilovatio. Ok. 174, pero para estratos 4, tarifa plena todo. Ah, bueno, ahí sí Y ya. para estratos 5, 6 y comerciales, se les cobra una contribución del 20%, porque ellos contribuyen y generan parte de los recursos para subsidiar el estrato 1, 2 y 3. Entonces, va a ser mucho más costoso para ellos. Bueno, ahí ya para los hogares en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, que no excedamos esa tarifa o no, ese tope que nos da El, el el consumo, gobierno sí, nacional para poder aplicar al subsidio y que de ahí pues no se nos aplique la tarifa plena. de Eso es acuerdo. una forma de ahorrar. Doctora Nica, vi en el comunicado que solamente, por ejemplo, para el mes de julio, del total recaudado, le corresponde a la electrificadora del Huila el 47%. ¿Cómo así? Y el resto, la gran mayoría, es decir, el 53% de Lo lo que yo te recaudado. decía, ¿tienes un recibo por ahí? Yo tengo un recibo, traje el de mi casa, Me porque encanta, pensaba preguntarle me encanta. sobre... eh, Bueno, no mostremos el pago. bueno, pago, ya está. Menos mal ya pago. Bueno, aquí incluso este es un nuevo diseño. Este es un nuevo diseño que nos pensamos con el equipo del área comercial de facturación y cartera. Quisimos que fuera entendible para todos. Quisimos que cualquier usuario que tuviera en sus manos el recibo pudiera interpretarlo, pero aún así sentimos que la gente como que va y lo paga y no le pone mucho cuidado, ¿sí? Solamente si paga mucho, ahí Sí, sí. ves, uno ve la tarifa neta. Entonces, aquí está toda la información de la cuenta del consumo, aquí está absolutamente todo. Y en este recuadro que ustedes ven acá, en este recuadro están los componentes separados y aquí dice claramente, componentes Electrohuila, mercado de energía mayorista. Todo esto que está en azul son los 4 componentes donde nosotros hacemos función de recaudo, pero no nos quedamos con ese recurso, no representa ingresos para Electrohuila. Y de acá para arriba, la comercialización y la distribución, que es lo que está en naranja, son los ingresos de Electrohuila. Son ese 43% 47%, perdón, que tú manifestabas que está en el comunicado, lo encuentran en este porcentaje que está aquí, en esta parte. ¿Y por qué cobramos eso? Pues porque la empresa tiene que operar. Entonces, con eso se cubren los gastos de mantenimiento, de lecturas, de facturación y todo lo que corresponde a la operación de la compañía. Sobre esto no tenemos ningún tipo de ingresos y eso representa el 53% de este CU. Y sobre estos factores que tenemos acá, que están en color distinto para ver si los logramos diferenciar, tampoco tenemos ningún tipo de injerencia como empresa, ni Que, son ingresos directos de Electrohuila. que son el impuesto al El alumbrado público. aseo y el impuesto de alumbrado público. El aseo, pues nosotros estamos obligados a recaudar y transferir a la empresa prestadora del servicio de aseo, pero nosotros no definimos ni valores, ni montos, ni el cálculo, ni ellos también tienen una metodología regulada para definir O los sea, valores. podemos hacer el ejercicio ahí. Si quieres, haga público el valor total y restémosle
No sobre la tarifa de la distribución y comercialización, sino sobre, por ejemplo, lo del valor del aseo y lo del valor del alumbrado público, que además, pues, incrementa el total, ¿no? Uno cree que la electrificadora está cobrando todo eso, pero en realidad no, va para otras Bueno, empresas. mira, aquí es importante que revisemos esto. Mira, Ay, Dios tu mío. consumo está por debajo del consumo de subsistencia, Ok. ¿sí? Entonces a ti te subsidian y tú pagas menos del valor que realmente deberías pagar porque te están subsidiando un gran porcentaje, ¿sí? Pero este fue tu consumo real, 178.000 pesos. 178.000. Y se cobra Y te hacen el descuento del subsidio y no pagas todos los 178. de los 178.000, De los, realmente en energía, en energía, cuánto se paga? aquí, ya no, este es el consumo tuyo y tú deberías haber pagado supuestamente 178. Pero como tienes subsidio, no pagas 178. De esos De los 178. 178 de energía vas a pagar 97.000 pesos. Esto es energía, esto es electrohuila. Este componente es aseo, este componente es alumbrado público, este se le transfiere a la empresa prestadora del servicio de aseo y esto se le transfiere a las alcaldías. Son las alcaldías las que administran, mantienen y operan el alumbrado público en sus municipios. Nosotros no. Entonces, cuando también nos piden el favor, no, que pónganos una lamparita, que mire que Electrohuila no nos arregló y ahí está titiliteando la lámpara del polideportivo. No, no es competencia de Electrohuila. Le corresponde a la alcaldía municipal para el resto del departamento, en el caso de Neiva, para sí. Entonces, de 122.000 pesos, tú realmente le pagas 97.000 a Electrohuila. Y de 97.000 295, estamos muy, muy profesores, por el 47%, solo 45.000 pesos son de Electrohuila. Ok. Del resto se El va. resto se va a los operadores del mercado. Y vea que está bien como la pedagogía, además que el recibo funcionó, este, para pues el buen hábito si paga. Es decir, mira que cuando no superamos los 173 kilovatios hora, Fabuloso. se aplica un subsidio, ahorita le hice el descuento de 80.000 pesos, 81.000 pesos. Solamente se pagan 97.000 cuando en realidad tendrían que pagarse 178 Ajá, mil. sí, Bueno, así es. sirvió el ejemplo del recibo. Si ustedes no querían que yo sacara el recibo acá, teníamos a la gerente de la electrificadora. Había que Por aprovechar. supuesto Ujú. que tendríamos que aprovechar. Doctora Nica, eh, digámoslo que esos ingresos se invierten en una operación, pero también en una cobertura para poder llevar, digámoslo, esa energía eléctrica a zonas rurales. En ese sentido. En el departamento del Huila hay zonas donde no haya. Por supuesto. Hay zonas que son muy dispersas y que hoy no cuentan con el servicio de energía. ¿A qué se debe eso? O sea, es decir, o qué A estamos los, haciendo para eso. ¿Qué estamos haciendo? Celebramos un convenio importante con unas alcaldías, son 8 alcaldías, donde ellos hacen un aporte, una contribución, Electrohuila hace el 50% de la contribución y con esto vamos a beneficiar 2.400 familias a las que se les va a instalar las acometidas. Ahora tenemos un convenio que está pendiente también de salir sobre pequeños tramos, donde construimos esa red, ese tendido de red que falta para poder instalar la acometida y llevarle el servicio de energía. Sin embargo, soy sincera, hoy sale muy costoso, por eso tal vez no se ha hecho en otras administraciones y se ha impulsado el tema de la instalación de paneles solares a través de los fondos del Ministerio de Minas y Energía, los FASNI, y es la idea de esas zonas no interconectadas poder suministrar energía, pero a través de paneles solares, porque sale muy costoso hacer un tendido de red hasta la casita que queda por allá en la loma y que nos cuesta. Incluso esto es una deficiencia que tiene no solamente el servicio de energía, el servicio de gas, el servicio de agua. A veces sale más barato construirle la casa cerca de la red
que llevar el servicio de energía hasta el lugar donde se O encuentra. sea, las zonas donde de pronto no hay red de, pues de electricidad, no sé si se dice así, se tiene más por las variables de que están remotos, de que están lejos en De zona distancia, sí, de en distancia. zona rural, más no por capacidad de la Ah, electrificadora. no, por capacidad del sistema, no. En interrupciones, la electrificadora, pues uno ve, por ejemplo, en el Caribe que cada nada se va la luz. Acá en el Huila casi no, pero ¿sucede? Sí, sucede porque tenemos un mal hábito y es que sembramos los arbolitos en cualquier lado. ¿Cómo así? No ¿Cómo es hay eso? un plan de ornato por parte de las administraciones municipales, no hay un control de la vegetación, entonces nos acostumbramos a sembrar por la misma necesidad, por supuesto, Por de eso, sombra, de frescura, a sembrar el arbolito preciso debajo de la red por eso eléctrica. cuando llueve y hace viento, Por eso cuando ya chao todo el luz. mundo, ay, ¿por qué cuando llueve se va la energía? Pues les cuento que la lluvia no es que haga que se vaya la energía, sino que normalmente llueve con viento. A veces la lluvia es tan fuerte que puede tumbar un árbol, que puede mover las ramas y cada vez que las ramas toquen el cable, la energía se va a interrumpir. Entonces, la invitación es a que seamos un poquito más organizados con la siembra de nuestros arbolitos, a que tengamos una gestión de ese ornato y los mantengamos podados. No es competencia de Electrohuila podar árboles, pero nosotros los intervenimos cuando ya están muy cercanos a la red, porque esa sí es por el riesgo nuestra competencia. Nosotros no permitimos que intervenga en la red, entonces nosotros lo hacemos. Quien tenga un árbol que tenga interferencia con la red o que esté muy próximo a la red, puede solicitarnos a través de un radicado la poda de ese árbol y nosotros la realizamos sin ningún ¿A dónde problema. se lleva ese radicado? La pueden radicar por radicado@electrohuila.co o la pueden radicar en alguno de los puntos de atención presencial que tenemos en La Plata, Garzón, Pitalito y aquí en Neiva, en el barrio Calisto. ¿Y por qué les digo que es importante controlarlo? Porque en el análisis que hacemos y seguimiento que hace el área responsable y el jefe responsable del tema de los indicadores, el factor que más interfiere en la prestación del servicio es el tema de la arbolización. Entonces, sí, el llamado es a que controlemos los arbolitos que sembramos y que hagamos una gestión, no sé, desde las alcaldías. Incluso creo que dentro de la misma fórmula de Ciudad Limpia está que ellos también ayuden a controlar los árboles, sobre todo en los espacios públicos, parques y O sea, demás. nosotros como usuarios, cuando veamos que un árbol está interfiriendo en la línea eléctrica, podemos Claro, solicitar, solicítenlo. que a veces no lo hacemos. No esperen, exacto, no esperen a que el árbol ya toque la cuerda o llueva y se caiga toda la red. Y ahí sí llamen a Electrohuila, venga, que se me fue el servicio y, ¿Para qué? intervéngalo, por favor. Otra vez. Doctora Anica, esa era una de las digámoslo, noticias más sonadas de por qué el costo de la energía y cómo se distribuye. Bueno, aquí ya hemos hecho la pedagogía de cómo funciona. Eh, hay otros temas que han sacado varios medios. Uno no quisiera como hablar de esos medios o de esas noticias así, porque pues lo que estoy viendo es que hay otras muy buenas noticias, pero por ejemplo, hay una y es sobre la modernización institucional que además supondría la creación de 178 nuevos cargos Así de es. planta en la Bueno, la electrificadora. modernización no es un capricho de esta gerencia, es una necesidad. Y es una necesidad muy sentida a nivel de decirte que desde el 2018 se viene gestionando la modernización. Ya van dos estudios de modernización, este es el tercero. ¿Y por qué lo estamos proponiendo? Una de las grandes deficiencias que tiene Electrohuila es precisamente su capacidad de operar. Y es que no contamos con el personal, hoy tenemos tercerizados muchas de las actividades de Electrohuila y estamos corriendo un riesgo porque muchos de nuestros trabajadores, después de que se sienten ya con todo el fogueo, toda la experiencia y el conocimiento, pues por supuesto, yo entiendo que cada quien busca tener una estabilidad, tener unas mejores condiciones.
terminan yéndose a otras empresas. A nosotros nos dicen en el sector que somos la mejor escuela que tiene el sector y es porque pagamos la curva de aprendizaje, enseñamos, preparamos a la gente y la gente se va para mejores oportunidades laborales. Esto está generando un riesgo altísimo, riesgos de demandas laborales, riesgos por incumplimiento de indicadores, riesgos en los procesos con el manejo de la información y eso nos ha representado pérdidas económicas y significativas. Entonces, lo que queremos es mitigar todo ese riesgo. Yo le contaba a otro compañero de ustedes que en el 2024, en un solo mes nos renunciaron cuatro ingenieros electricistas de un mismo proceso. ¿Y tú cómo los retienes si en otro lugar le están ofreciendo mejores condiciones laborales? Entonces, aquí yo no me estoy inventando esto, es un trabajo responsable que se viene realizando con los mismos trabajadores de planta, porque con el grado de responsabilidad que tienen el rol que hoy muchos desempeñan, ellos aspiran a tener un reconocimiento y una remuneración distinta, porque esos que hoy están de bolsa, como llamamos nosotros, o a través de temporal, y tienen 5, 10, 15 años en la compañía, también quieren una estabilidad y quieren unas mejores condiciones laborales y yo creo que vale la pena jugársela. No es un tema que yo quiera imponerle a la Junta, finalmente la decisión es de la Junta Directiva, no es mía, yo solamente hago la propuesta, pero sí es una necesidad de la empresa. Y si queremos realmente garantizar que haya una electrohuila que sea sostenible, una electrohuila para muchos años para el departamento, para los huilenses, nosotros debemos fortalecer la empresa. Tenemos la misma estructura de empleados, de trabajadores que teníamos cuando habían 196.000 usuarios, ¿Cuántos usuarios tenemos hoy? más de 460.000 usuarios. O sea, crecimos en usuarios, crecimos en exigencias regulatorias, crecimos incluso en aspectos de carácter jurídico que nos tocar estricto cumplimiento y nos quedamos ahí limitados con el personal. Yo creo que sí es una apuesta importante, no es una apuesta ambiciosa, no es con el ánimo de traer, por ahí escuché que traer a los amigos, que traer a los familiares, no, de hecho, la gente que está dentro de la Ya empresa. es la gente que está, pero por bolsa. Claro, la Ok. gente que está dentro de la empresa puede dar fe de que los espacios que hemos tenido de planta, los pocos espacios cuando algún funcionario se pensiona o renuncia, han sido ocupados por esa gente que viene en bolsa y que viene haciendo bien el trabajo, porque eso sí, premio el que trabaja bien. Bueno, pues, o sea, esa noticia no es escandalosa, es una noticia buena. Es una Tenemos noticia la buenísima. electrificadora está creciendo, se está potenciando, se está robusteciendo para poder brindar una mejor cobertura en personal, Claro. pero además está, Y, pues, ¿cómo se llama eso? Compensando al personal que viene por y lo bolsa. más importante, de esos 178 trabajadores que queremos formalizar, que queremos que hagan parte de la estructura de Electrovila, 110 trabajadores corresponden al área netamente operativa. O sea, el que va y le hace a usted el arreglo del daño, la falla, el que atiende la línea rota, el que... Y ahí es donde decimos, de verdad, esto compromete la calidad del servicio, compromete la atención al usuario, entonces no pueden satanizar una decisión de estas. Entiendo que la pauta tuvieron que haberla pagado muy bien para que sacaran ese titular tan escandaloso y Que quisieran además, desvirtuar la intención de que esta además no son modernización. nuevos cargos, o sea, son cargos que No ya son están, nuevos pero cargos, están por son bolsa. cargos que ya existen, pero que están por bolsa y que simplemente queremos formalizar. De hecho, son más los cargos que hay hoy tercerizados, pero en el estudio que se hace de cargas y que además se hizo con los trabajadores, logramos plantear una reducción haciendo una reasignación de tareas con los trabajadores que ya están. Doctora Anica, respecto a eso, nosotros estábamos acá revisando como ese tipo de preguntas. Veíamos que para, digámoslo, para esa modernización institucional se contrata una empresa especializada Sí, en eso. Nosotros pudimos ver que en el 2018 hubo una contratación de una empresa, sí. Extracto Consultores, por 366 millones. Ujú. En el 2021, eh, que no es, pues en el 2021 todavía no estaba su merced en la gerencia, se hizo
otra contratación por 295 millones. Y esta vez, 2026, solo por 100 millones. Pero la pregunta va es, ¿por qué los otros son casi 3 veces más caros que esta vez? Quisiera pensar que es porque ya hay un trabajo adelantado. Nosotros adelantamos Ok. con el personal propio, conformamos un equipo de 25 trabajadores de planta que nos ayudaron a hacer el levantamiento de las cargas, que era uno de los temas que nos faltaba. Y sobre eso, sobre ese avance que ya tenían los trabajadores, ya contratamos a la firma, que incluso era una firma que ya había trabajado con Electrohuila, y precisamente Ya hay una base. por eso la Ok. contratábamos, porque es una empresa que es una firma que conoce ya la empresa, que conoce la estructura, que conoce a muchos de los trabajadores, y lo que quisimos fue fortalecer algunos aspectos, sobre todo las proyecciones financieras, en la denominación de los cargos que consideramos importante. Entonces, la justificación del valor y del valor que pagamos en esta administración iría en función de que ya había un trabajo adelantado por los mismos trabajadores de planta de la empresa. Ok. Y doctora Nica, yo quiero preguntarles, o queremos preguntarles sobre algo que también se ha hablado mucho, y es, pues nosotros debemos aprovechar que usted nos aceptó Pregunta, la invitación, pregunta. y es sobre la actualización o la modificación de los estatutos de la electrificadora del Huila, que de eso se ha hablado muchísimo. Sí. Pero yo le confieso, pues tengo muchas dudas porque no sé realmente qué está pasando. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Quiénes modificaron los estatutos? ¿Cómo se da el Bueno, tema? lo primero es que quieren, este proceso se adelantó en la asamblea de marzo del 2026. Esto es una potestad exclusiva de los accionistas, no interviene la junta directiva, no interviene la gerencia. Es una propuesta que viene de ellos, soportada en un estudio técnico que ellos realizaron, pero además en unas recomendaciones de la OCDE, donde dice, venga, en estos cargos, para no comprometer la estabilidad de la compañía, es mejor que los gerentes vayan por periodos. Pero esto no es una novedad en Electrohuila. En Electrohuila los gerentes siempre estuvieron por periodos, siempre. Solo que en el 2022 hicieron una modificación estatutaria antes de terminar el gobierno, que ahí no hubo escándalo, pero hicieron una modificación estatutaria donde cambiaban las condiciones de vinculación laboral del gerente y se volvía un contrato de término indefinido. Porque además le quiero informar, Sebastián, y a los oyentes y a los medios que están tan desinformados, no existe un cargo de libre nombramiento y remoción. Aquí no existe. Los gerentes toda la vida, en los 79 años de Electrohuila, han tenido contratos laborales. Porque de acuerdo a la ley de servicios públicos, nosotros somos régimen privado. Nosotros no somos funcionarios públicos, no somos trabajadores oficiales, tenemos un contrato laboral. En estos momentos yo tengo un contrato laboral con las garantías de estabilidad y pues estaré en Electrohuila hasta que Dios lo permita. Pero nunca fue un tema promovido por la gerencia, nunca fue un tema promovido por la junta directiva. No tenemos intención de atornillarnos, tenemos intención de trabajar por esta empresa, tenemos intención de consolidar mucho más esta empresa y de proyectarla mucho mejor, sobre todo a explotar más el negocio de generación, que es lo que más deficiencia tiene en estos momentos. Y pues acá estaremos hasta que Dios lo permita, pero sí ha sido escandaloso porque seguramente el que pagó la pauta la pagó muy bien y han querido politizar esto, han querido hacer un show y seguramente lograr algún impacto negativo hacia mí o hacia las personas que hoy me acompañan en el equipo directivo. Doctora Nica, bueno, y ya como para ir finalizando, eh, respecto a ese impacto negativo, ¿qué tan difícil es liderar una empresa tan grande como la electrificadora? Es un reto importante, es un gran desafío, es un sector complejo, nunca para, siempre está operando. Mm, lo más difícil de este desafío
ha sido ser la primera gerente de Electrohuila. Esto ha generado resquemor en muchas La primera personas. gerente mujer. Mujer, sí, en Eso Electrohuila. puede dificultar más Por supuesto, mira que algunos compañeros de ustedes, periodistas, se refieren muy despectivamente a mí como mujer por el hecho de ser por mujer. el hecho, por mi condición de ser mujer. Incluso se expresan con calificativos que no corresponderían a un ejercicio periodístico serio, ético y responsable. Y sí los cuestiono mucho y la verdad, esa violencia de género que he estado viviendo por algunos periodistas que incluso se han inmiscuido en la intimidad de mi hogar, han levantado falsas calumnias, hasta amante me han puesto en la empresa, me han llamado Shakira, pues honrada porque las dos cantamos y Shakira es una mujer muy bella y muy talentosa, pero creo que no son las formas y uno no puede desde la mentira querer ganar audiencia, uno no puede desde la mentira pretender informar y mucho menos desde el irrespeto. O sea, yo creo que aquí las puertas siempre han estado abiertas para poder resolver las inquietudes porque en su mayoría incluso son amigos, pero en ese desespero de una pauta publicitaria de algunos o siguiendo instrucciones de sus jefes políticos o de dejándose presionar por el buen pago de esas pautas, hoy están generando un ruido en torno a Electrohuila porque quieren que el gobierno nacional tienda los ojos hacia Electrohuila y tome algunas decisiones. Lo único que les puedo decir es que rechazo todo tipo de violencia, no solo contra mí, sino contra cualquier mujer, porque no podemos validar este tipo de conductas, porque no podemos permitir que nos violenten, no podemos permitir que nos vulneren, que nos minimicen. Pero además que esa lucha histórica de las mujeres de ganar espacios de representación hoy sea reducida solo por mi condición de mujer en un cargo tan importante. ¿O alguna vez ustedes escucharon este tipo de calificativos con otros gerentes en su momento? Nunca. Gerentes hombres. Gerentes hombres, nunca. Y es que no es fácil porque soy la primera mujer gerente en Electrohuila y de las empresas de la nación soy la única mujer también en el grupo de gerentes. Entonces no es fácil que muchos lo asimilen. De hecho, hay amigos que me preguntan y me dicen, ¿por qué no le da entrevista a ciertos personajes? No, para mí está vetado. Para mí está vetado porque eso es validar su forma de hacer periodismo, validar su forma de trabajar y creo que ninguna mujer se merece ser tratada como estos personajes me han tratado a mí y he visto que tratan a otras mujeres. Entonces, en mi caso sí es un rechazo rotundo a este tipo de conductas y los invito a hacer un ejercicio con profesionalismo, con ética, con principios, con valores que incluso ni siquiera se los enseñan en el periodismo. Eso viene de casa. Yo creo que los señores que se expresan de esa manera tan despectiva tienen mamá, tienen hijas, tienen esposas. Bueno, traten a las mujeres, al resto de las mujeres como ustedes quisieran que trataran a sus familiares. Y por supuesto, también invitar a la dirigencia política a que la discusión de este servicio y de esta empresa no sea en un entorno político, que sea una discusión más técnica, que sea una discusión sobre lo financiero y no aprovechemos que vienen las elecciones entonces para volver a levantar la mano y hacer un ruido innecesario que termina finalmente no afectando a Nica Cuellar, termina afectando reputacionalmente a la empresa. Doctora Anica, bueno, para finalizar, seguramente de los más de 460.000 usuarios que tiene la electrificadora del Huila, algunos nos deben de estar viendo. Sí. Entonces, pues las cámaras de Upanoticia son suyas, gerente, para que usted pueda enviar un mensaje de despedida y también un mensaje por parte de la gerencia de la electrificadora. Bueno, gracias Sebastián por el espacio, a todos los que hoy nos acompañan. Agradecer que escuchen la entrevista completa, que cualquier duda que tengan la consulten. Hoy hay una facilidad en las redes impresionante. Si no me creen, están en todo el derecho de no creerme. Consulten por internet la resolución 119 del 2007, que es la que define la metodología del cálculo del CU.
Pero aquí la invitación es a que, como estamos empezando el fenómeno del niño y estamos no en el pico, estamos en lo menos fuerte. Entonces, cuidemos el consumo si no queremos que nuestro recibo se incremente. Por ahí vi unas noticias de unos recibos que pusieron desde Garzón, algunos usuarios manifestando descontento. Le quiero responder a esos usuarios. Le hicimos la visita, uno instaló aire, por supuesto que se le va a subir el servicio. Y la otra tenía una borbonera que estaba haciendo un puente para que no pasara toda la energía y esto generaba una reducción del 20%. Cuando la obligamos a cambiar, porque eso es fraude, además es un delito, cuando la obligamos a cambiar el medidor y ya el medidor empieza a contabilizar el consumo real sin tener el imancito, pues la señora se escandalizó con lo que estaba consumiendo, pero su merced es de su consumo, contrólelo. Entonces la invitación a todos a cuidar el consumo de energía para que en unos meses no nos estemos lamentando porque se nos subió el pago de la energía. Revisen su recibo, desen cuenta de cuánto están consumiendo, controlen el consumo de subsistencia, tengan en cuenta que ahí pagan aseo, que pagan alumbrado público. El alumbrado público no lo administra Electrohuila, lo administra cada alcaldía, pero además el tema de las podas, hacemos podas solo donde hay interferencia con las redes eléctricas. No es nuestra competencia hacer podas, no está dentro del core del negocio de Electrohuila. Y a todos decirle que las veces que requieran una explicación de parte de Electrohuila, aquí está la gerencia para atender todas las inquietudes. No somos la tarifa más costosa y la tarifa seguirá bajando. Doctora Nica, le puedo hacer la última pregunta, pero ya es una pregunta de compromiso. Bueno, Nosotros quisiéramos entrevistarla allá en las instalaciones de la claro, electrificadora para conocer las instalaciones también. claro, me ¿Nos encantaría, acepta esa invitación en algún me momento? Bueno, ahí encantaría. quedó Sí, me público encantaría además. porque quiero que conozcan cómo funciona y quiero y quisiera que más que entrevistar a la gerente, ustedes pudieran también entrevistar nuestro personal, aquellos que están ahí al frente de la operación a diario y que ustedes sepan de ellos cómo realmente funciona Electrohuila y cuál es el compromiso que nosotros tenemos con los Willens. Muchas gracias, doctora A Nica. ti, Sebastián, muchas gracias. Bueno, con ustedes, la gerente de la electrificadora del Huila, Electrohuila, la doctora Nica Cuellar, aquí en la mesa de análisis de uno de los programas de OPA Noticias. Muchas gracias por estar sintonizados con nosotros hasta estas alturas ya de la entrevista y nos vemos seguramente en otra próxima oportunidad.